Lo maté con mis propias manos. No con un arma. No con veneno. Sino con la verdad que él había enterrado durante años, una carta amarillenta, manchada de sangre seca, que revelaba cómo había sacrificado a mi madre por un puñado de euros sucios. Y mientras su rostro se descomponía en pánico, susurré: «Papá, bienvenido al infierno que construiste para mí». Pero el verdadero horror comenzó cuando descubrí que no era el único traidor en la familia. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Madrid siempre ha sido un equilibrio precario entre el deber y el desamor. Nací en las afueras de la ciudad, en un barrio obrero donde el sol se filtra a través de edificios grises como si pidiera permiso. Mi padre, Antonio, era un hombre de pocas palabras y muchos rencores, un carpintero que soñaba con ser arquitecto pero se conformó con martillar tableros hasta que sus manos se convirtieron en garras nudosas. Mi madre, Elena, era el pegamento que nos unía, una enfermera de ojos verdes que cantaba flamenco en la cocina mientras preparaba paella con lo poco que teníamos. Ella era mi ancla, la que me empujó a alistarme en el ejército español cuando cumplí 18. Javi, el mundo es grande, pero tu corazón es más, me dijo la noche antes de partir a la academia en Zaragoza. Pero mi padre, Dios, mi padre, desde el principio, mi elección lo envenenó. ¿Militar? ¿Para qué, hijo? Para que te manden a morir por políticos que ni saben tu nombre. Sus burlas eran como astillas bajo la piel. Cada vez que volvía a casa con el uniforme planchado, él soltaba una risotada ronca, bebiendo su quinto vaso de vino tinto. Mira al soldadito de juguete. ¿Cuándo vas a dejar esa tontería y venir a trabajar conmigo? Al menos así ganarías dinero de verdad. Yo tragaba saliva. Sentía el nudo en la garganta, pero callaba. Por ella. Por mamá, que me guiñaba un ojo desde el otro lado de la mesa, susurrando: «Ignóralo, mi amor. Él solo tiene miedo». El miedo. Esa era la raíz de todo. Antonio Ruiz había crecido en la posguerra, cuando Franco aún respiraba y el hambre era un compañero diario. Perdió a su propio padre en una reyerta callejera por un mendrugo de pan, y juró que sus hijos nunca pasarían por eso. Pero el orgullo lo cegaba. Cuando ascendí a teniente a los 28, después de una misión en Mali que me dejó con una cicatriz en el hombro y pesadillas que me despertaban sudando, él ni siquiera vino a la ceremonia. Envió una postal: «Felicidades, capitán de pacotilla. No te mueras por nada». La guardé en una caja, junto a las medallas que nunca luciría frente a él. Madrid bullía a mi alrededor mientras yo me hundía. La ciudad es un laberinto de contrastes, las ramblas atestadas de turistas riendo, los bares de Malasaña donde los jóvenes ahogan sus sueños en cañas, y yo, caminando por el Retiro al atardecer, preguntándome si valía la pena seguir fingiendo. Tenía una novia entonces, Laura, una periodista de El País que olía a jazmín y ambición. Nos conocimos en una protesta contra la corrupción gubernamental. Ella cubría el evento. Yo estaba de servicio manteniendo el orden. «Eres el único poli que parece humano», me dijo, y esa noche terminamos en su apartamento de Chamberí, enredados en sábanas que sabían a promesas. Pero incluso con Laura, el peso de mi padre me aplastaba. «Tu viejo es un cabrón», me soltaba ella después de una cena familiar donde Antonio había destrozado mi última promoción, teniente. ¿Y con eso qué? Mi primo es fontanero y gana el doble sin jugarse el cuello. Laura reía para disimular, pero yo veía el daño en sus ojos. Ella venía de una familia de abogados, gente que hablaba de justicia como si fuera un lujo. Yo, en cambio, era el hijo del resentido, el que cargaba con el estigma de una elección que él consideraba una traición a su legado de hombre de verdad. Una noche de otoño, todo cambió. Era 2018, y yo acababa de regresar de un entrenamiento en Ronda.
El teléfono sonó mientras deshacía la maleta. Era mi madre. Su voz un hilo tembloroso. Javi, ven a casa. Tu padre. Ha pasado algo. Corrí desde la estación de Atocha, el metro traqueteando como mi pulso acelerado. Al llegar al piso en Usera, el olor a desinfectante me golpeó como un puñetazo. Mamá estaba en la cama, pálida como un fantasma, con tubos en los brazos. Cáncer de pulmón. Etapa 4. Fumaba tus cigarros, Antonio, murmuró ella cuando él entró, pero él solo bajó la cabeza, murmurando excusas sobre el estrés del trabajo. Esa noche, mientras velaba su sueño agitado, encontré la carta. Estaba en el cajón de su mesita, escondida bajo un rosario. Papel amarillento, tinta desvaída, una confesión escrita por un notario en 1995. Mi padre había falsificado documentos para quedarse con una herencia de su hermano, mi tío Miguel, que había muerto en un accidente de coche. Miguel era el rico de la familia, un empresario de vinos en La Rioja que nos había prometido una viña pequeña. Pero Antonio, desesperado por deudas de juego, lo había envenenado sutilmente con arsénico en el vino, y luego reclamó todo. La carta era de Miguel, garabateada en su lecho de muerte. Hermano, ¿por qué? Elena lo sabe. Cuida de Javier. Mi mundo se fracturó. Mamá lo había sabido todos estos años, y por eso se quedó con él por mí, para no destrozar la familia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras releía las palabras. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 bullía en mi pecho, un fuego que me consumía. Miré a mi padre, dormido en el sofá con una botella vacía a los pies, y juré pagaría. No con balas, sino con la misma traición que él había sembrado. Pero primero, tenía que proteger a mamá. La llevé a un hospital privado, usando mis contactos militares para un tratamiento experimental. No le digas nada aún, me suplicó ella con voz ronca. Déjame ir en paz. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Mamá se fue en diciembre, bajo un cielo de Madrid nevado por primera vez en años. Su funeral fue modesto, un puñado de vecinos, Laura a mi lado apretando mi mano, y mi padre al fondo, con los ojos rojos pero secos. Lo siento, hijo, murmuró cuando nos quedamos solos en el cementerio de la Almudena. Lo miré, y en ese momento, la semilla de la venganza germinó. Yo también, papá, respondí, y mi voz era hielo. Esa noche, empecé a planear, investigar, recopilar pruebas. Miguel no había muerto en vano, había aliados silenciosos. Un primo lejano en Logroño que guardaba copias de documentos. El dinero de la viña había desaparecido en casinos de Barcelona, dejando a mi padre en la ruina disfrazada de orgullo. Laura notó el cambio. Estás distante, Javi. Como si llevaras una armadura invisible. Le conté todo una noche en su piso, bajo la lluvia que azotaba las ventanas. Ella palideció, pero sus ojos brillaron con esa furia justiciera que la definía. Hay que denunciarlo. La ley. Sacudí la cabeza. No. La ley es para los débiles. Él me enseñó eso, el honor se lava con sangre. Ella me besó entonces. Un beso que sabía a complicidad peligrosa. Pero en el fondo, sabía que la estaba arrastrando a mi abismo. El primer paso fue sutil, anónimamente. Filtré pistas a un inspector de Hacienda que investigaba fraudes antiguos. Mi padre empezó a recibir cartas, auditorías que lo ponían nervioso. Lo vi en su rostro durante las cenas forzadas, el tic en la mandíbula, las manos temblorosas al servir el vino. Algo anda mal en el trabajo. Mentía, pero yo sonreía por dentro. La venganza no es un golpe, es una erosión lenta, como el Ebro royendo las orillas de Zaragoza. Sin embargo, el destino es caprichoso.
Justo cuando creía tenerlo acorralado, llegó la visita oficial. Era un general de alto rango, un viejo mentor mío de la academia, que necesitaba un oficial de confianza para una operación sensible en Cataluña. Me eligieron a mí, y con honores, vinieron a casa para la ceremonia informal. Mi padre, obligado a asistir, se quedó mudo al ver el uniforme impecable, las medallas relucientes bajo las luces del salón. El general le estrechó la mano. Su hijo es un orgullo para España, señor Ruiz. Antonio tragó saliva, su rostro una máscara de vergüenza contenida. No dijo nada, pero en sus ojos vi el quiebre, el reconocimiento de que su burla había sido vana. Aquella noche, solo en mi habitación, releí la carta de Miguel. El silencio de mi padre era mi primer trofeo, pero no el último. La verdadera tormenta apenas comenzaba. El silencio de mi padre duró poco. Era como un volcán dormido, listo para erupcionar. Después de la visita del general, se volvió más callado, más ausente. Pasaba horas en su taller improvisado en el sótano, martillando madera hasta que el eco resonaba en mis huesos. Yo, por mi parte, me sumergí en la operación en Barcelona, un despliegue contra el independentismo radical, donde el aire olía a pólvora y traición política. Cada noche, desde un hotel en el Eixample, llamaba a Laura. Todo bien, amor. Mentía, mientras el peso de la carta quemaba en mi bolsillo. Pero el plan avanzaba. Mi primo en Logroño, Carlos, era un tipo anodino, contable de día, coleccionista de secretos por herencia familiar. Nos encontramos en un bar de tapas en la estación de tren, bajo el humo de cigarrillos y el bullicio de viajeros. Tío Miguel sospechaba, me dijo, deslizando un sobre Manila. Dentro, extractos bancarios, un testamento falsificado, incluso un frasco vacío de arsénico comprado en una farmacia rural en 1995. Tu madre lo confrontó una vez. Él juró cambiar, pero el vicio lo consumía. Carlos era el intermediario perfecto, neutral, pero herido por la pérdida de su padre. Haz lo que debas, Javi. Pero recuerda, la sangre no lava la sangre. De vuelta en Madrid, escalé la presión. Usé contactos en el ejército para acceder a bases de datos, nada ilegal. Solo favores entre camaradas. Descubrí que mi padre había usado parte del dinero para sobornar inspectores locals, asegurando contratos de carpintería en obras públicas. Una llamada anónima a la Guardia Civil. Y boom, redadas en sus antiguos socios. Lo vi en las noticias, corrupción en el sector construcción de Usera. Su rostro no salió, pero yo sabía que estaba en casa, bebiendo hasta el amanecer. Laura se convirtió en mi confidente, mi debilidad y mi fuerza. Una tarde, después de un simulacro en la base de El Goloso, la encontré esperándome en el parking con una botella de Rioja. Prueba esto. Es de La Rioja, como la viña que te robaron. Bebimos en el coche, el sol poniéndose sobre la sierra como una herida abierta. Javi, esto te está comiendo vivo. ¿Y si lo confrontas? Di la verdad. Deja que la justicia. La interrumpí con un beso feroz. La justicia es ciega, Laura. Él me enseñó a ser sordo. Pero en sus ojos vi la duda, esa grieta que el amor no puede sellar. El conflicto familiar estalló en Navidad. Invité a unos compañeros del regimiento a casa, una cena para celebrar mi ascenso a capitán. Mi padre, forzado por la tradición, se presentó con una botella de anís barato. La mesa estaba puesta con jamón ibérico que Laura había traído, risas flotando sobre el aroma de cordero asado. Pero entonces, uno de mis amigos, un alférez de Valencia, soltó, Capitán Ruiz, ¿tu padre sirvió? ¿Se nota la disciplina en cómo corta el pan? El silencio cayó como una guillotina. Antonio se rió, pero fue una risa hueca. Disciplina. Sí, claro.
Yo cortaba cabezas en la fábrica, no en desiertos lejanos. El veneno goteaba, y yo sentí la furia subir como bilis. Más tarde, en la cocina, lo arrinconé. Basta, papá. Tus palabras son cuchillos, pero ya no sangro. Él me miró, los ojos inyectados en rojo. Tú no sabes nada de la vida, soldadito. Yo te di todo, de hecho, comida. ¿Y para qué? Para que te vayas a jugar a la guerra. Saqué la carta entonces. Solo un atisbo, agitándola como una bandera. Todo, incluyendo la vida de tío Miguel. Su rostro se descompuso, palideció, agarrándose al fregadero. Eso no es asunto tuyo. Pero lo era. Todo lo era. La sociedad empezó a cerrarse sobre él. Vecinos que antes lo saludaban con palmadas ahora murmuraban a sus espaldas. Un artículo en La Razón mencionó un carpintero implicado en fraude, y aunque no nombraba, el barrio es un pueblo disfrazado. Mi padre perdió contratos, el teléfono dejó de sonar. Yo lo observaba desde la distancia, fingiendo preocupación. Papá, necesitas ayuda con las cuentas. Él gruñía, no necesito tu lástima. Ni tu uniforme de mierda. Pero el verdadero golpe vino de lo inesperado, una carta de Haciende, requiriendo devolución de 150.000 euros más intereses. Lo encontré esa noche, sentado en la oscuridad de la sala, la luz de la tele parpadeando sobre su rostro arrugado. Javi. Hijo. ¿Tú hiciste esto? Negué con la cabeza, pero mi sonrisa traicionera lo dijo todo. Karma, papá. O tal vez justicia poética. Se levantó tambaleante, y por un segundo temí que me golpeara. En cambio, susurró, eres como yo. Más de lo que crees. Esa frase me heló. ¿Era yo el monstruo? Laura me lo dijo al día siguiente, en un café de la Latina. Estás cruzando una línea, Javi. La venganza no cura, envenena. Discutimos por primera vez, ella gritando sobre ética periodística, yo defendiendo el honor mancillado. Él mató por dinero, ¿y yo qué? Debo perdonar. Ella se fue llorando, y yo me quedé solo con mi reflejo en el vaso de cortado, ojos hundidos. Una sombra de mi padre. La operación en Barcelona se complicó entonces. Un infiltrado fue descubierto. Tiroteo en las calles de Gracia. Perdí a un compañero, un chico de Bilbao de 22 años, baleado en el pecho. Volví a Madrid en un avión militar, oliendo a humo y muerte. Mi padre me esperó en el aeropuerto, por primera vez en años. Lo vi en las noticias. Siento. Lo de tu amigo. Su abrazo fue torpe, pero real. Por un instante, vacilé. ¿Y si paraba? ¿Y si la carta ardía en una chimenea? No. La viña de La Rioja me llamaba. Organicé un viaje, vamos a visitar el viñedo. Papá. Por mamá. Él aceptó, ojos evasivos. En el tren AVE, mientras surcábamos Castilla, le conté historias de mamá, cómo bailaba sevillanas en las fiestas, cómo me enseñó a leer con cuentos de Lorca. Él lloró en silencio, mirando por la ventana. Llegamos a Logroño al atardecer, el aire cargado de uvas maduras. Carlos nos recibió en la finca, sonriente pero tenso. Bienvenidos. La herencia de Miguel. Caminamos entre las vides, el sol tiñendo todo de oro. Mi padre se detuvo ante una cruz improvisada. La tumba de Miguel. Hermano. Perdóname. Yo saqué el sobre entonces, bajo la luz menguante. Lee, papá. Lee lo que hiciste. Sus manos temblaron al abrirlo, el arsénico, los documentos, la confesión. Cayó de rodillas, sollozando. Por Dios, Javi. Yo. Lo hice por ti. ¿Por la familia? Las deudas. Mentira. Lo había hecho por él, por su codicia. Pero ahí,
entre las raíces que él había arrancado. Sentí el primer atisbo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN. No mío. Suyo. Devuélvelo todo, exigí. La viña, el dinero. O la policía sabrá. Asintió. Roto. Regresamos a Madrid en silencio, pero el tren traqueteaba con promesas de más tormentas. El regreso a Madrid fue como entrar en una jaula que yo mismo había forjado. Mi padre se volvió un fantasma en casa. Comía poco. Dormía menos. Pasaba horas mirando fotos antiguas de mamá en su juventud, cuando sus ojos verdes aún brillaban con ilusiones. Yo, en cambio, me refugié en el trabajo. La promoción a capitán trajo responsabilidades, entrenamientos en la Sierra de Guadarrama, informes clasificados que me mantenían despierto hasta el alba. Pero cada firma en un papel me recordaba su falsificación, cada orden dada, su traición. Laura y yo nos distanciamos. Sus llamadas eran esporádicas, cargadas de reproches velados. Javi, no puedo verte así. Estás perdido. Intenté explicarle en una cena en Botín, el restaurante más antiguo de España, donde el cochinillo crujiente contrastaba con el amargor de mi vino. Es justicia, Laura. Él pagará. Y yo sanaré. Ella sacudió la cabeza, mechones castaños cayendo sobre su rostro. La justicia no es tuya. Y si sigues, ¿quién pagará por ti? Se fue esa noche, dejando solo el eco de sus tacones en el empedrado. El conflicto social se enredó entonces. El barrio de Usera, con su mezcla de inmigrantes chinos y latinos, empezó a murmurar sobre el viejo Ruiz. Un cliente le canceló un encargo de muebles, citando rumores de malas prácticas. Mi padre, orgulloso hasta la médula, no pidió ayuda. En cambio, empezó a vender herramientas en el rastro de El Rastro, domingos grises donde el sol apenas calienta. Lo vi una vez, desde lejos, regateando con un gitano por un martillo oxidado, su silueta encorvada como un sauce llorón. Yo aceleré el plan. Con Carlos, transferimos la viña a un fideicomiso anónimo, el dinero revertiría a causas benéficas en nombre de mamá. Clínicas para cáncer en Madrid. Pero primero, la humillación. Anónimamente, envié copias de los documentos a sus antiguos socios, hombres rudos de la construcción que ahora lo miraban con desprecio en el bar del barrio. Una noche, volví temprano y los oí, voces elevadas en la calle. Traitre, Antonio, nos jodiste a todos con tus trampas. Puñetazos, un gemido. Corrí afuera, mi padre en el suelo, labio partido, ojos hinchados. Déjalos, Javi, jadeó mientras lo ayudaba a levantarse. Me lo merezco. Ese me lo merezco fue un puñal. Por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un padre roto por sus demonios, que había amado a mamá a su manera torpe. Pero el tu H símbolo 1E ADN era más fuerte. Sí, te lo mereces, respondí. Y lo dejé en el umbral, sangrando. La ley se acercó entonces. Un inspector de la Policía Nacional, un tipo seco llamado Morales, me contactó por asuntos familiares. Nos reunimos en una cafetería de sol, bajo el bullicio de turistas. Capitán Ruiz, su padre está bajo investigación por fraude fiscal. ¿Sabe algo? Mentí con maestría militar, solo rumores. Inspector. Familia complicada. Pero le di una pista sutil, el nombre de un banco en Andorra, donde el dinero había fluido. Morales sonrió, dientes amarillos. Gracias. La corrupción familiar es la peor. Mi padre lo supo. Una mañana, irrumpió en mi habitación, papeles arrugados en la mano. Tú. Eres tú el que me hunde. Su voz era un rugido ahogado. Lo enfrenté. El uniforme a un puesto del desfile. Lee la carta de nuevo. Papá. Tú empezaste esto.
Golpeó la pared. Nudillos sangrando. Por ti. Todo por ti. Las deudas del juego. Si no, habríamos perdido la casa. Tu madre. Mentira otra vez. Mamá había trabajado doble turno para pagar hipotecas, él lo había dilapidado en ruletas de Barcelona. La discusión escaló a gritos que atrajeron a vecinos. Asesino. Le espeté. Y el barrio entero lo oyó. Él se derrumbó en una silla. Cabeza entre manos. Sí. Lo soy. Pero tú, Javi. Tú eres mi verdugo. En ese momento, el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se mezcló con una piedad tóxica. Lo abracé, torpe como él en Navidad, y susurré, arrepiéntete. Y tal vez Dios te perdone. Yo. No. El CAO se gestó en primavera. Una orden de allanamiento, la Guardia Civil registró la casa, sacando cajas de documentos viejos. Mi padre, esposado en el salón, me miró con ojos vacíos. Diles la verdad, hijo. Diles que yo. Lo interrumpieron, pero su súplica colgaba en el aire. Fui al comisariato como testigo, y ahí, ante Morales, vacilé. Mi padre es inocente de lo peor, dije. Mentira piadosa, no. Estrategia. Quería que sufriera solo, sin la redención de la cárcel. Pero el destino intervino. Laura, mi Laura, había estado investigando por su cuenta. Como periodista, olfateó la historia, hijo de militar expone corrupción familiar. Me llamó histérica, Javi. Gaetant, si publico esto, lo destruyes todo. Discutimos por teléfono, voces quebradas. Es justicia, grité. No, es venganza ciega, y yo. Yo no puedo amarte así. Colgó, y supe que la había perdido. Sola en mi furia, organicé el golpe final, una reunión en la viña. Ven a Logroño, papá. Firma los papeles de devolución. Aceptó, voz ronca. El tren fue un purgatorio, él callado. Yo fingiendo leer el marca. Al llegar, Carlos esperaba con un notario. Bajo las vides, mi padre firmó, lágrimas mezclándose con el polvo. Perdóname, Javi. Por Elena. Por todo. Lo miré. El sol quemando mi nuca. El perdón no es mío para dar. Pero mientras volvíamos, el twist golpeó como un rayo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Morales. Capitán Ruiz. Nueva evidencia, su madre falsificó el testamento. Su padre era inocente. Ella protegió el secreto para encubrirlo a él. El mundo se inclinó. Mamá. ¿Asesina? No. Lectora de la carta original. Ella había alterado detalles para que pareciera obra de él, salvándolo de la ruina total. Por la familia, había dicho siempre. El horror me invadió. Toda mi venganza, construida sobre una mentira materna. Mi padre, a mi lado, notó mi palidez. ¿Qué pasa, hijo? No respondí. El TUH símbolo 1 EADN se volvió contra mí, había traicionado al traidor inocente. El viaje de regreso a Madrid fue un túnel de silencio ensordecedor. Mi padre dormitaba contra la ventana del AVE, ajeno al terremoto en mi alma. Yo, con el teléfono ardiendo en la mano, releía el mensaje de Morales una y otra vez. Elena Ruiz alteró documentos en 1995. Arsénico comprado por ella, para proteger a Antonio de deudas. Él solo firmó, creyendo herencia legítima. Adjunto, escaneos de la carta original, garabatos de mamá reconociendo el crimen. Por Javi, terminaba. Nunca sabrá. Lágrimas calientes surcaban mi rostro, disfrazadas de fatiga. Mamá, mi ancla, la santa de ojos verdes. ¿Una asesina? No por maldad, sino por amor torcido, el mismo que me había impulsado a alistarme, a fingir lealtad.
Ella había cargado el pecado para salvarnos a todos, dejando que papá cargara con la culpa en silencio. Y yo, ciego de furia, había desenterrado el cadáver equivocado. Al llegar a Atocha, el atardecer teñía la ciudad de sangre. Mi padre se despertó, estirándose. ¿Todo bien, Javi? Pareces un fantasma. Sonreí. Máscara militar intacta. Solo cansado. Papá. Vamos a casa. Caminamos por las calles empedradas de Usera, el olor a churros fritos mezclándose con el hedor de mi traición. El parloteo sobre la viña es tuya ahora, hijo. Mereces algo bueno. Cada palabra era un latigazo. Esa noche, solo en mi habitación, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me devoró. Llamé a Carlos, primo. ¿Sabías? Silencio largo. Sí. Tu madre me lo confesó antes de morir. Me pidió que te diera las pruebas falsas, para que culparas a él. Colgué. Náuseas subiendo. El intermediario, mi aliado, había sido cómplice. La familia era un nido de serpientes, y yo el más venenoso. Laura. Necesitaba a Laura. Fui a su piso en Chamberí, medianoche pasada. Golpeé la puerta hasta que abrió, ojos hinchados de llanto. Javi. ¿Qué haces aquí? La abracé, sollozando como un niño. Todo equivocado. Mamá. Ella. Le conté todo, palabras tropezando como soldados en retirada. Ella escuchó, mano en mi espalda. Dios. Javi. La venganza nos ciega a todos. Me dejó entrar, y en su cama, entre sábanas que aún olían a jazmín, confesé, la perdí por esto. A ella. A ti. A mí. Al amanecer, decidí reparar. Primero, a papá. Lo encontré en la cocina, preparando café solo. Siéntate, dije, voz firme. Le mostré el mensaje. Sus ojos se abrieron como pozos. Elena. ¿Por qué no me dijo? Lágrimas rodaron. Porque te amaba. Idiota. Como yo te amo, a pesar de todo. Nos abrazamos, cuerpos temblorosos. Perdóname por las burlas, murmuró. Tenía vergüenza de no ser suficiente para ti. El nudo se deshizo, sus mofas no eran odio, sino autodesprecio. Pero las consecuencias ya rodaban. Haciende congeló cuentas, el barrio lo señalaba. Un artículo de Laura salió en El País. El legado envenenado, corrupción y secretos familiares. Anónimo, pero con detalles que apuntaban a nosotros. Me llamó, lo publiqué para sanar. Javi. No para herir. Discutimos de nuevo, pero esta vez con honestidad. Ven a casa, le dije. Ayúdame a arreglar esto. El CA personal llegó en una tormenta de verano. Relámpagos iluminaban el retiro cuando Morales me citó. Capitán, su padre está limpio. Pero usted. Filtraciones anónimas desde su IP militar. Traición al deber. Sudé frío. Mi venganza había cruzado líneas, usar recursos del ejército para hackeos sutiles. Fue personal, admití. Pero lo detengo. Él sonrió, sardónico. Personal o no, hay un expediente. Renuncie, o corto marshal. El honor militar. Mi escudo. Se resquebrajaba. Volví a casa empapado, encontrando a papá empaquetando cajas. Me voy, Javi. A un albergue. No mancharé tu carrera. Lo detuve, ¿no? Nos vamos juntos. A empezar de cero. La reacción en cadena fue implacable. Carlos, sintiéndose culpable, devolvió la viña y donó todo. El barrio nos aisló, vecinos cerraban puertas. Laura se mudó conmigo. Su presencia un bálsamo. La redención es lenta, dijo una noche, mientras Madrid dormía bajo estrellas invisibles. Pero el twist mayor acechaba.
Una carta llegó de Miguel. No. De un hijo ilegítimo de él. Un sobrino desconocido en Bilbao. Tío Antonio mató a mi padre. Quiero justicia. Las pruebas que yo había esparcido lo revivían todo. Mi padre, al leerla, palideció. Otro demonio. La familia se agrandaba en sombras. Yo, capitán caído, juré protegerlo. La venganza, que creí mía, era un ciclo eterno. La llegada del sobrino de Miguel fue como un vendaval del norte, azotando las costas ya erosionadas de mi vida. Se llamaba Raúl, un tipo de 30 y tantos, mecánico en Bilbao con tatuajes de anclas y ojos que ardían como el acero de sus herramientas. Vino a Madrid en un autobús alsa, aterrizando en Usera como un buitre. Nos encontró a través del artículo de Laura. Si Antonio está vivo, pagará. Su mensaje era directo, sin florituras vascas. Lo recibí en un bar de mala muerte cerca de la mezquita, donde el té moruno se mezclaba con cañas de cerveza. Papá se negó a venir, se escondía en el piso, fumando sin parar. Raúl era compacto, fornido, con una cicatriz en la mejilla de una pelea portuaria. Mi madre era la amante de Miguel. Él prometió cuidarnos, pero tu padre lo envenenó por codicia. Saqué las nuevas pruebas, la confesión de mamá. Sus ojos se nublaron. Entonces. Ella. Asentí. Pero él firmó el fraude. Comparten la culpa. No bastó. Raúl quería sangre, la ley vasca no olvida. Denunciaré. Amenazó con ir a la Ertzaintza, reabrir el caso como homicidio. Salí del bar con el estómago revuelto, el peso de generaciones en los hombros. Madrid, con su tráfico caótico y sus luces neón, parecía burlarse. ¿Justicia o caos? De vuelta. Confronté a papá. Raúl viene por ti. Por nosotros. Él se hundió en el sofá, rostro ceniciento. Déjalo. Que me lleven. He vivido suficiente. Pero no. El amor filial, ese hilo frágil, me impulsó. Llame a Laura, ayúdame. Escribe su historia, la verdadera. Ella accedió, reticente. Esto podría costarte todo, Javi. Los días siguientes fueron un torbellino. Reuní a Carlos, a Raúl, incluso a Morales en una mesa improvisada en mi salón. Escuchen, dije, voz de capitán. Mamá lo hizo por amor. Papá, por debilidad. Pero el pasado no se entierra, se exorciza. Raúl escupió, fácil para ti. Militar de salón. Peleamos con palabras, puños apretados. Papá intervino, yo fui el cobarde. Tomadme, pero dejad a Javi fuera. El Ceao estalló en una noche de truenos. Raúl irrumpió en la casa, ebrio de rabia y sidra vasca. Asesino, gritó, empujando a papá contra la pared. Yo me interpuse, uniforme viejo aún colgado en el armario como recordatorio. Puñetazos volaron, su gancho me abrió la ceja. Mi uppercut lo mandó al suelo. Laura gritó desde la puerta. Morales alertado por vecinos. Sirenas aullaron. Luces azules bañando el barrio. En el calabozo temporal, esposado junto a Raúl, hablé con papá a través de barrotes. Lo siento, murmuró. Por burlarme, por fallarte. Lágrimas mías, yo fallé primero. Creí tu culpa absoluta. Morales nos sacó al alba, no hay cargos. Familiares se matan, pero no en mi jurisdicción. Raúl se fue, ojos suavizados, tal vez. Hablemos en Bilbao. Por Miguel. La pérdida fue multifacética. Renuncié al ejército, el escándalo familiar mancilló mi expediente. Capitán Ruiz. Honor intacto pero discreción requerida, dijo el general. Laura y yo nos mudamos a un piso pequeño en Lavapiés, Malticalcheal y crudo, donde el falafel vecino ahogaba recuerdos. Papá se unió,
trabajando en un taller comunitario, tallando cruces para tumbas. Redención en madera. Bromeaba. Pero sus manos temblaban menos. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me visitaba en sueños, mamá bailando flamenco sobre nubes de arsénico. Susurrando perdóname. Mi amor. Despertaba sudando. Abrazando a Laura. La venganza fue un espejismo. Le confesaba. Ella besaba mi cicatriz, pero nos trajo aquí. Juntos. Sin embargo, las ondas seguían. Hacienda embargó lo poco que quedaba. Vendimos el piso familiar. Carlos heredó la viña, pero la donó a una cooperativa de mujeres viudas, en honor a mamá. Raúl escribió cartas, primo. El ciclo rompe con verdad. Visítanos. Planeamos el viaje. Un puente sobre abismos. La sociedad, esa bestia indiferente, nos escupió. Amigos del regimiento me evitaron, el barrio nos toleró como rarezas. Pero en esa marginación, hallé libertad. Paseaba por el Manzanares al atardecer, con papá a mi lado, hablando de nada y todo. Hijo, tu uniforme. Era orgullo disfrazado de burla. Rey, amargo. Y tu martillo. Mi cruz. El twist final llegó en otoño. Una caja de mamá, olvidada en el ático, cartas suyas a Miguel, confesando amor no correspondido. Ella había envenenado no por deudas, sino por celos, Miguel la había rechazado. Y el arsénico fue impulso, cubierto por papá después. Amor tóxico, garabateo. El ciclo, traición por pasión, no por oro. Destruí las cartas, pero el peso permaneció. La venganza. Mi obsesión había sido vana. O tal vez, el catalizador para verdad. El invierno de 2025 llegó crudo a Madrid, con vientos del Guadarrama que ululaban como almas en pena. Habíamos reconstruido frágil un trío en lavapiés. Yo como instructor de seguridad privada. Laura freelance en una revista indie. Papá tallando ornamentos para el mercado de Navidad. Las luces multicolores del puente de Toledo parpadeaban sobre nuestras rutinas. Un bálsamo contra las cicatrices. Pero el pasado es un perro fiel, muerde cuando menos lo esperas. Raúl reapareció. No con furia, sino con una propuesta, la viña produce. Únete a la cooperativa. Honra a Miguel. Acepté. Y el viaje a Logroño fue catarsis. En el tren. Papá y yo compartimos una botella de su vino. A Elena. A errores que nos forjan. Brindamos. Lágrimas saladas. La cooperativa era un oasis, mujeres endurecidas por viudas. Vendimiando con manos callosas. Carlos nos recibió como hermanos perdidos. Raúl, con su familia, nos mostró la tumba de Miguel, paz, tío. Plantamos una vid nueva. Raíces en tierra manchada. Esa noche, fogata y canciones vascas mezcladas con flamenco. El fuego lamiendo sombras. De vuelta. El clímax emocional, una carta de absolución. Morales, jubilado. Envió copias selladas, caso cerrado. Inmunidad por cooperación. Ustedes rompieron el ciclo, escribió. Lloramos en el salón, abrazados. Laura, embarazada de 3 meses, sorpresa de redención. Sonrió, nuestro hijo nacerá libre. Las consecuencias fueron reales, deudas pagadas con trabajo, no herencias. El barrio nos acogió de nuevo, un vecino trajo paella en Pascua. Mi carrera militar, un capítulo cerrado. Pero enseñé a reclutas, el verdadero enemigo es el espejo. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN se disipó como niebla matutina. Mamá visitaba en sueños. No como fantasma, sino guía, amor, Javi. Siempre amor. El tu H símbolo 1EADN. Ese fuego se convirtió en cenizas fértiles. Y en la quietud de una noche estrellada, caminando por el retiro con Laura y papá, supe, la venganza no era fin, sino puente a perdón. Madrid,
eterna e implacable. Nos había devuelto la vida. No perfecta, pero nuestra. Fin.